El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer está condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios proclamada en esta hora de la mañana. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Y hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Conocemos muy bien a Marcos porque hay un evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de San Marcos. Un evangelio corto, tiene 16 capítulos, y es un evangelio muy diciente, porque Marcos, que conoció la experiencia del resucitado, Marcos que no era discípulo de Jesús, no hacía parte de los 12, Marcos pertenece a la segunda generación de discípulos, es decir, a los discípulos de los discípulos. Probablemente Marcos es discípulo de Pedro, y lo que vemos en el Evangelio de San Marcos es la predicación de Pedro. Marcos recoge muy bien esa predicación petrina. Y es importante porque en el Evangelio de Marcos conocemos a Jesús, un Jesús humano, un Jesús hombre, un Jesús que tiene ira, que tiene rabia, un Jesús que todo el tiempo anda regañando a sus discípulos porque sus discípulos no lo conocen, no lo reconocen, no entienden. Y se acaba el Evangelio y los discípulos no entendieron quién era Jesús. Casi que es lo que me pasa a mí aquí, regañando a todo el mundo, porque no entienden, ¿cierto? Eso es Marcos. Y celebrar la fiesta de un evangelista es celebrar la fiesta de la palabra de Dios. La palabra de Dios como fuerza de vida, la palabra de Dios como fuerza de salvación, la palabra de Dios como esa fuerza poderosa que obra, transforma, opera en nuestra vida. Porque eso es lo propio de la palabra: transformar, cambiarle a nuestra vida el sentido. Y por eso celebrar a Marcos es celebrar que Dios se está estableciendo en nuestra vida. Y al establecerse en nuestra vida, lo propio de Dios es colmar, llenar, amar nuestra vida. Porque es lo único que sabe hacer Dios: amar, tener misericordia. Y la misericordia sostiene, y la misericordia nos hace tener comunión con Dios. Y la misericordia es cercanía, y en esa cercanía vamos experimentando la fuerza, el poder y la
autoridad del Señor en nuestra vida. Por eso el evangelista Marcos nos dice que Jesús se le presentó a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero, proclamen la palabra del Señor, y al que crea y se bautice se salvará. La misión nuestra, que somos los 11, consistirá en anunciar a viva voz la grandeza y la soberanía del Señor. Su misión como cristiano, su misión como discípulo, como discípula del Señor, será anunciar, llevar el Evangelio, que es Jesucristo, el Evangelio que transforma y renueva. El Evangelio es un mensaje de salvación y nosotros somos portadores de ese mensaje. Tenemos que expandir el Evangelio anunciando a toda la creación. Y dice el evangelista Marcos en el Evangelio que acabamos de leer, que hay unos signos que van a acompañar al mensajero. Hay unos signos que van a acompañar al que predica, al que proclama el Evangelio. Dice el texto que echarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes en sus manos, beberán un veneno mortal y no les hará daño, impondrán las manos y los enfermos quedarán sanos. Pues esa es la tarea nuestra, tener en nuestra vida el Evangelio como esa fuerza poderosa interna que mueve nuestra vida. Y al tener esa fuerza poderosa, al tener esa palabra de salvación, todos estamos llamados a liberar, a sanar, a santificar, a bendecir. ¿A qué está llamado usted? Liberar, santificar, santificar y bendecir. En ningún momento dice ser chismoso, criticar, ¿sí?, hacerle la vida imposible al otro, dañarle su honra, su reputación. En ningún momento dice eso. Su tarea es liberar, sanar, santificar y bendecir. Son los signos, dice el texto, que acompañan al que predica el Evangelio. Los signos que van a acompañar la iglesia misionera será el poder, la fuerza y la autoridad del Señor en nuestra vida. Por eso, pidámosle al Señor en esta hora de la mañana que nos consagre, que toque nuestra vida y que nos mueva a salir a predicar a viva voz, con palabras y con hechos, que Él está vivo, que Él es verdadero y es real, y que nuestra vida esté llamada a ser misionera de la palabra, para que estos signos también alcancen a quienes se encuentran con nosotros en el camino. Amén.